Hoy te traemos una hora de personas increíbles que realmente son una en un millón. Vamos a ver lo que está increíble. Ayla Kilpatrick Scritton. Desde el día que nació, esa pequeña de 2 años se enfrenta a un desafío monumental, producto de un caso extremo de displasia mandibuloacral, una condición popularmente conocida como la enfermedad de Benjamin Button. La condición, que aún es un enigma para la ciencia, provoca el envejecimiento acelerado de las células que la hacen parecer mucho mayor de lo que realmente es. Con un peso de solo 4.5 kilogramos, o el equivalente a 1/3 del peso normal para su edad, Ayla enfrenta un futuro incierto porque no puede hablar y sufre de una afección cardíaca. Al mismo tiempo, sus estrechas vías respiratorias le dificultan respirar, lo que hace su vida diaria un verdadero desafío. Además, ella es la única persona en el mundo diagnosticada con un caso tan grave de esta rara enfermedad. Aunque no lo creas, Ayla supera cada obstáculo con una vitalidad asombrosa, ya sea usando una abertura y un tubo de 2.5 milímetros en la garganta para alimentarse con leche rica en calorías que mantiene su peso, o recibiendo terapias físicas para garantizar su salud. A la par, sus padres explican que es una niña feliz que adora jugar con su hermano y es la principal razón por la que sus días están llenos de risas, alegría y esperanza por un futuro brillante. Damo. A lo largo de sus 17 años, este joven ha enfrentado una batalla constante y dolorosa contra el bullying más despiadado. Al ser incapaz de caminar erguido, se desplaza utilizando sus brazos mediante un movimiento que para algunas de las personas más crueles lo hace parecer un animal cuadrúpedo. Su situación se complica aún más cuando te enteras que vive en una remota región de África, donde el escaso acceso a la atención médica genera que todavía no conozca la causa de su condición. Lo que sí sabe con certeza es que ha soportado insultos crueles y deshumanizantes, siendo llamado animal o monstruo simplemente por ser diferente a las demás personas. De todas maneras, es admirable cómo la adversidad no ha logrado apagar la luz en el corazón de Damo, pues en lugar de dejarse vencer por el odio y la ignorancia, ha canalizado su energía hacia la positividad y la superación personal. Lo más inspirador es que sus características físicas diferentes no fueron obstáculo para que se uniera a un grupo de baile, donde su espíritu brilla a través de cada movimiento. Ahora que tiene metas claras en su vida, marcó como siguiente objetivo conseguir una silla de ruedas que le permitirá asistir a la escuela local y mejorar su calidad de vida en el futuro. A la par, el joven africano usa sus vivencias para decirles a todos que la esperanza siempre brilla a través de los momentos más oscuros y que la verdadera fuerza no reside en el cuerpo, sino en la voluntad inquebrantable de seguir adelante. Olivia. Winsford es la pequeña ciudad de Inglaterra donde vive esta joven, que a primera vista parece cualquier otra chica de su edad. Sin embargo, conocerla en persona revela una lucha diaria con la gastroparesia, una extraña enfermedad que afecta el movimiento de los músculos del estómago e impide que los alimentos se desplacen al intestino delgado. Esa condición significa que su estómago no se vacía correctamente y obliga a los pacientes a buscar formas alternativas de nutrición. Todavía existen muchos estigmas en torno a este trastorno, y en general, la ciencia no conoce la causa exacta. En algunos casos surge como una complicación de la diabetes, mientras que las otras personas la desarrollan después de someterse a una cirugía. En el caso de Olivia, estuvo enferma durante años sin que los médicos encontraran una respuesta, hasta que finalmente a los 18 recibió el diagnóstico correcto. Dado que su sistema digestivo no puede procesar ningún alimento sólido o líquido, depende de una sonda de alimentación que le proporciona los nutrientes necesarios. Como ningún elemento de su aparato digestivo funciona en lo absoluto, la sonda está conectada a su corazón para que los nutrientes ingresen directamente a su torrente sanguíneo. A pesar de los obstáculos impuestos por la gastroparesia, Olivia no se deja definir por la enfermedad y usa su ingenio y su creatividad para crear videos educativos en las redes sociales, con los que le enseña a otros sobre los desafíos que enfrentan las personas con este trastorno. A su vez, la joven inglesa reflexiona diciendo que no le gusta que la gente se compadezca de ella y afirma que la enfermedad es solo una parte de su vida, pero no define quién realmente es. Kaylee y Carter Torres. Cuando llegaron al mundo, los padres de esas gemelas recibieron una noticia que no comprendieron de inmediato. Sus hijas eran siamesas y tenían apenas 24 horas de esperanza de vida. Las estadísticas indicaban que solo entre el 40% y el 50% de los gemelos unidos sobreviven más allá del nacimiento. Pero lo que los números no podían predecir eran las ganas de vivir de esas pequeñas que solo necesitaron un poco de oxígeno antes de ser dadas de alta y comenzar su vida en casa. En la tranquila localidad de Blackfoot, Idaho, Kaylee y Carter han desafiado todas las probabilidades. Como gemelas Opalo y Sciapagus, forman parte de un grupo extremadamente raro, pues menos del 5% de los siameses en el mundo padecen esta condición caracterizada por estar unidas por la pelvis.
compartiendo el hígado, el tracto intestinal y la vejiga, mientras que cada una controla una sola pierna. Más allá de las dificultades médicas, la familia enfrentó prejuicios sociales. La madre de las chicas recuerda lo difícil que era salir con ellas de paseo cuando eran bebés, ya que las miradas curiosas y los intentos de tomarle fotos eran constantes, hasta el punto de cubrirlas con una manta para protegerlas de los comentarios crueles. Pero con el tiempo se dio cuenta de que no había nada de qué avergonzarse, y hoy en día las lleva con orgullo a todas partes, mostrando el amor y la valentía de una madre dispuesta a todo por sus hijas. El futuro de Kaylee Carter ha cambiado drásticamente. Si bien la posibilidad de separarlas existe y las probabilidades de supervivencia están a su favor, sus padres tienen dudas debido a los riesgos. En cualquier caso, prefieren ver a sus hijas como lo que realmente son: dos niñas felices y únicas, con Kaylee como la más femenina, mientras que Carter comparte su amor por los videojuegos con su hermano Jason. Tessa Evans. Cuando esta pequeña nació, los médicos descubrieron que padecía el síndrome de microstalmia arriña de Bosma, un raro trastorno genético que detiene el desarrollo de la parte media del rostro durante la gestación. Para Tessa, eso significó nacer sin una de las partes más esenciales del cuerpo humano, la nariz elevándose sobre su rostro. Desde su hogar en Irlanda del Norte, fue trasladado a un hospital en Londres, donde el renombrado cirujano craneofacial Jonathan Brito ofreció una solución revolucionaria: una nariz impresa en 3D y adaptada perfectamente a los contornos de sus huesos faciales. Este innovador enfoque convirtió a la jovencita en la primera persona del mundo en recibir una prótesis de nariz impresa en 3D. El trabajo aún está lejos de terminar, debido a que cada 2 años recibe una nueva nariz ajustada a su crecimiento, que le permite desarrollar su vida con normalidad y autoestima. También es destacable que a medida que crece, la tecnología avanza con ella, preparándola para recibir un implante definitivo al alcanzar la adolescencia. En definitiva, la vida de Tessa no solo es un ejemplo de los masivos avances médicos ocurridos en el siglo XXI, sino que su viaje a través de la adversidad, las múltiples cirugías y los tratamientos médicos nos enseñan que hay un mejor mañana siempre y cuando mantengas la fe y des lo mejor de ti mismo. Trisha Taylor. Desde el primer aliento de vida, ha enfrentado una batalla constante contra la osteogénesis imperfecta, una enfermedad que convierte sus huesos en cristal, susceptible de romperse al más leve golpe. Con una altura de apenas 86 centímetros, cada día es un desafío físico y emocional que enviaría a cualquier persona a sufrir una depresión de la que sería imposible escapar, a menos que seas Trisha y su fuerza de voluntad capaz de mover montañas. Para que lo compruebes por ti mismo, su condición física significaba que ser madre era un sueño casi imposible, y de hecho todos los médicos que estudiaron su caso le dijeron que un embarazo pondría una presión insoportable sobre su diminuto cuerpo. Sin embargo, su sueño era más grande que las palabras de cualquier doctor, así que se armó con una voluntad de hierro y junto a su pareja lucharon cuesta arriba para tener la familia que tanto ansiaban. Pese a sufrir 2 devastadores abortos, su tercer embarazo se convirtió en un milagro viviente cuando dio a luz a Maven, un niño perfectamente sano que a sus 3 años ya la supera en altura y simboliza la esperanza frente a los pronósticos médicos más desalentadores. Una vez dicho esto, queda en claro que la historia de Trisha y su dura travesía para convertirse en madre es una epopeya de coraje y determinación, que aparte de servir para sentirse realizada, también enciende una llama de esperanza para otras personas discapacitadas, con la que demuestra que los límites existen para ser superados. Farah Khalek. A través de los últimos 16 años, esa joven keniana ha librado una batalla implacable contra la esclerodermia, un trastorno autoinmune que endurece los tejidos blandos de todo su cuerpo, haciendo que su piel se vuelva cada vez más rugosa e hinchada con el paso del tiempo. Esta enfermedad no solo transforma su apariencia, sino también su vida, llenándola de desafíos constantes. Su historia médica comenzó cuando estaba terminando la secundaria y empezó a notar síntomas alarmantes como nudillos descoloridos y una rigidez creciente que le impedía moverse con normalidad. Sin un médico experimentado en su país capaz de identificar su condición, pasó una década sumida en la incertidumbre buscando las respuestas que parecían nunca llegar. Eventualmente viajó a la India y encontró un doctor que dio con el diagnóstico correcto y le sirvió como un alivio agridulce luego de tantos años de sufrimiento y confusión. En cualquier caso, la enfermedad sin cura que degrada la piel de manera progresiva llevó a Farah a un abismo de autodesprecio y desesperación, en vista de que limitó sus capacidades de movimiento y dificultó su búsqueda de empleo, causando que se sintiera aislada en una cárcel invisible. Mientras se hallaba en su momento más oscuro, encontró una pequeña luz de esperanza cuando se armó de valor y decidió compartir su historia a través de videos en su canal de YouTube, transformando así su dolor en una poderosa herramienta de concientización. Hoy en día, Farah es más que una sobreviviente. Es una inspiración cuyos videos no solo educan a otras personas sobre los devastadores efectos de la esclerodermia, sino que también brindan apoyo y esperanza a quienes se enfrentan desafíos similares día tras día.
Jason Broad. La apariencia tan diferente de este joven se debe a una forma extrema del síndrome de trombocitopenia aplasia radial, un trastorno genético caracterizado por la ausencia de huesos en los brazos, e igualmente es el causante de que sus manos estén unidas directamente a los hombros. A la vez, su condición produce una estatura más baja y otras complicaciones médicas que requieren cuidado constante. Pero lo que verdaderamente lo marcó durante su infancia fue el intenso bullying del que fue objeto cuando otros niños crueles lo llamaban pingüino. Con el transcurrir de los años, Jason transformó el dolor en fuerza y tomó el apodo de su infancia como un nombre artístico en su incipiente carrera musical. Ahora que se hace llamar Pingüino Ilustrado, encontró en el hip hop y en la presentación de espectáculos de circo una vía para expresar su creatividad sin límites. De este modo, su talento y carisma cautivaron a la audiencia del show, así como también les indicó que su apariencia única no es una limitación, sino que es una fuente de inspiración. Igualmente es increíble que pese a la falta de brazos y la necesidad de realizarse diálisis semanalmente, Jason lleva una vida independiente. Con apenas saber que aprendió a alimentarse, vestirse y realizar las tareas diarias por sí mismo, te das cuenta porque es un ejemplo a seguir para sus miles de fans. Y ahora solo queda esperar el trasplante de riñón que podría alargar significativamente su vida. John Peck. Transcurría el año 2010 cuando este sargento del cuerpo de Marines fue enviado a una misión de reconocimiento en la provincia de Helmand en Afganistán. La operación militar, que comenzó como una tarea rutinaria, terminó en tragedia cuando John pisó un artefacto explosivo y quedó en coma durante 3 largos meses. Al despertar en el hospital, se enfrentó a su nueva y devastadora realidad. Había perdido ambas piernas y un brazo. Como si esto no fuera suficiente, unas semanas después, su único brazo restante tuvo que ser amputado, debido a una severa infección que amenazaba con afectar el resto de su cuerpo. Enfrentando la terrible pérdida de la independencia, John se hundió en una profunda depresión cuando sintió que su vida había perdido todo sentido. Gracias al apoyo de su familia y un equipo de psicólogos, se dio cuenta de que le quedaba mucho por vivir y enseguida recibió una noticia que cambió su vida para siempre. Era el candidato perfecto para una novedosa cirugía de implante de brazos. A través de la operación que duró 14 horas, el sargento Peck recibió los brazos de un donante fallecido. Si bien el camino hacia la recuperación fue arduo al requerir varios meses de terapia, cada día era un paso más hacia su sueño de recuperar la independencia. Con el pasar del tiempo aprendió a usar sus brazos nuevos de la misma manera que un bebé aprende a manipular los objetos a su alrededor. Y mejor aún es que sus renovadas destrezas manuales lo impulsaron a convertir su sueño de convertirse en chef. Todo esto quiere decir que a pesar de enfrentar una tragedia inimaginable, John transformó el dolor en valentía y demostró que la voluntad de vivir siempre triunfará sobre todos los obstáculos. Autumn Schirling. Cuando la madre de la pequeña estaba embarazada, un ultrasonido reveló que su bebé tenía una malformación desconocida en su rostro. Las largas semanas de espera para descubrir la causa de su afección finalmente terminaron cuando el neurólogo dio con la respuesta. Autumn padecía neurofibromatosis tipo 1, una enfermedad congénita que produce una hinchazón facial creciente e inoperable, una desfiguración facial y un grave caso de glaucoma en el ojo derecho. Hoy en día ella es solo uno de los 50 niños en todo el mundo que sufre de neurofibromatosis, y al igual que muchos de ellos, participan en un ensayo clínico que busca una cura para esta terrible enfermedad. La valentía de Autumn y sus compañeros, combinada con la experiencia de los científicos, resultó en un rayo de esperanza, debido a que los primeros resultados demostraron que es posible tratar la condición, aunque todavía quedan muchos años y retos por delante para encontrar una cura definitiva. Indiferentemente de lo que depare el futuro, Autumn es una niña como cualquier otra, ya que disfruta dibujar cómics y jugar con su tablet de la misma manera que los demás chicos. Al mismo tiempo, su lucha dejó de ser personal y se transformó en un esfuerzo colectivo con el que busca abrir un camino de esperanza para otras personas que padecen la misma condición. Ahora es momento de que nos des su opinión. ¿Crees que sea posible encontrar una cura para la neurofibromatosis tipo 1? No olvides mencionarlo en la sección de comentarios. Aspen Wilkinson. Lo que empezó como una agradable visita a la casa de sus abuelos se convirtió en una tragedia cuando fue atropellada por un cortacésped. Luego de ingresar al hospital, los doctores descubrieron que su pie estaba tan dañado que tuvieron que amputarlo para salvarle la vida. A lo largo de los meses siguientes, esta valiente jovencita soportó 4 cirugías y numerosas sesiones de recuperación para ajustarse a su nueva realidad. Pero aún así, una pregunta persistente dominaba su mente. ¿Podría volver a practicar gimnasia? Decidida a no renunciar a su deporte favorito, Aspen recibió una prótesis especialmente adaptada a su anatomía, que no solo le permitió regresar a la competición, sino que también le dio la capacidad de medirse con algunas de las mejores gimnastas de su categoría, muchas de las cuales tienen ambas piernas.
Completar tantos avances en tan poco tiempo dejó atónitos a los doctores, que en un principio pensaron que necesitaría una silla de ruedas por el resto de su vida. No obstante, al verla realizar movimientos y acrobacias imposibles para la mayoría de las personas, se dieron cuenta de que su espíritu jamás se iba a rendir y daría lo mejor de sí misma para ganar una competencia tras otra. Incluso sus familiares y amigos creen que no sería sorprendente verla ganar una medalla de oro en los Juegos Paralímpicos, con la que dejarían claro que llegó al mundo para triunfar a lo grande. Holden Cisak. Hace pocos años, los padres de este chico nunca habían oído hablar del síndrome de Lesch-Nyhan. Sin embargo, en la actualidad, son expertos en esta rara y complicada enfermedad que afecta gravemente la función renal, el control muscular y trae consigo una larga lista de complicaciones que nunca imaginaron. A primera vista, Holden parece un niño como cualquier otro, lleno de vida y energía, hasta que un segundo vistazo más cercano revela una realidad desgarradora. Debe usar correas para restringir el movimiento de sus brazos. Dicha medida es esencial para protegerlo de uno de los síntomas más angustiosos de la condición, las autolesiones provocadas por sus impulsos incontrolables que lo llevan a golpearse la cabeza contra la pared o morderse hasta sangrar. Los médicos que estudiaron el caso de este joven explicaron que la falta de serotonina en su cuerpo desencadena comportamientos obsesivo-compulsivos extremos, manifestados principalmente en la automutilación de sus dedos, manos y labios. En esencia, esta carencia química en su cerebro convierte cada día en una batalla por mantener su integridad física y su salud mental. Cuando finalmente entiendes cuál es la situación vivida por Holden y su familia a diario, te das cuenta de lo grande que son sus corazones y de lo fuerte que son sus mentes para enfrentar el dolor y la incertidumbre, así como también sus padres merecen una mención especial por trabajar sin descanso, con tal de brindarle a su hijo una vida plena llena de amor incondicional. Brianna Worden. A sus 22 años, esta joven ha logrado cosas con las que muchos solo podemos soñar. En 2013, fue coronada Miss Teen New York International y 6 años después se graduó de la Universidad de Boston entre las mejores de su clase. A partir de entonces, dedica su tiempo y su pasión como educadora de la Fundación de Tumores Infantiles. Lo que hace sus logros aún más extraordinarios es que padece neurofibromatosis, un trastorno genético que provoca el crecimiento de tumores en los nervios de todo su cuerpo y que le genera un dolor constante. Dicha condición es la razón por la que su brazo izquierdo muestra piel suelta y descolorida, siendo este también el motivo por el que tuvo que someterse a numerosas cirugías para extirpar los tumores. La lucha contra la neurofibromatosis comenzó cuando tenía 2 meses y desde entonces enfrentó desafíos inimaginables como un neurosarcoma maligno que le arrebató la capacidad de hablar durante varios meses. Sin embargo, su determinación nunca flaqueó y hoy sigue trabajando incansablemente para educar a la población sobre los efectos de la neurofibromatosis a través de su labor en la Fundación de Tumores Infantiles. En definitiva, Brianna no solo es una reina de belleza y una brillante académica, es un faro de luz y esperanza, cuya larga lista de logros ejemplifican su valentía inquebrantable ante la adversidad. Sarah Hartshorn. A los 12 años, esta joven recibió el diagnóstico que cambió su vida para siempre. Padecía cutis laxa, una rara enfermedad congénita que afecta el tejido conjuntivo y la convierte en una mujer que aparenta 50 años, cuando en realidad solo tiene 20, y se encuentra en la que debería ser la mejor etapa de su vida. La piel flácida y poco elástica cuelga en pliegues en todo su cuerpo, debido a que es una condición relativamente común en su familia desde que su madre fue diagnosticada con el trastorno causante de que ambas luzcan mucho mayores. Lo más preocupante es que no solo la apariencia física se ve afectada, sino que la cutis laxa también acarrea graves problemas de salud en los pulmones, el corazón y las arterias. Básicamente, eso significa que la enfermedad trata de recordarles de forma constante que los obstáculos van más allá de la estética. Lejos de rendirse, Sarah se ha convertido en una inspiración para muchos, pues a pesar de las desalentadoras predicciones y las limitaciones físicas, decidió someterse a un lifting corporal para combatir las arrugas y el exceso de piel. Por desgracia, la alegría de la cirugía duró poco, ya que la piel flácida regresó solo 4 años después y debió aprender a aceptar su condición. Eso quiere decir que se convirtió en una de las principales defensoras de las personas que viven a diario con cutis laxa, siendo este un cruel trastorno que transformó su piel en un lienzo de pliegues flácidos y poco elásticos, como si el tiempo hubiera adelantado su reloj biológico varias décadas. Shirley Álvarez. A la corta edad de 9 años, esta neoyorquina fue diagnosticada con esclerosis sistémica, un trastorno autoinmune que endurece los tejidos blandos del cuerpo, dejándola con lo que ella describe como una piel de porcelana, similar a la de una muñeca.
De inmediato, su vida se transformó de una manera tan drástica que considera el día que recibió el diagnóstico como el momento en que renació con una perspectiva diferente sobre todo lo que la rodea. No mucho tiempo después, comenzó a depender de una silla de ruedas y tuvo que adaptarse a una nueva realidad, ya que sentía que se había convertido en una muñeca trágica, atrapada por la pérdida de la libertad del movimiento que una vez tuvo. Como si esto fuera poco, su aspecto exterior frágil y delicado se combinó con el síndrome de Raynaud, una afección que provoca espasmos en las arterias y reduce el flujo sanguíneo a sus extremidades. Lo que de verdad es inspirador es que Shirley no permitió que ambas enfermedades se adueñaran de su existencia, y en su lugar encontró que su apariencia de muñeca le dio una fortaleza interior inmensa que la impulsa a vivir cada día al máximo, y dejan claro que incluso en la fragilidad pudo encontrar una poderosa resistencia a los desafíos más grandes que le deparó el destino. Chelsea Werner. Apenas llegó al mundo, los médicos determinaron que sufría el síndrome de Down y presentaba un tono muscular tan débil que afirmaron que jamás podría caminar sin ayuda. En lugar de dejarse llevar por el pronóstico de los doctores, sus padres siempre la apoyaron para que superara sus propios límites, y no solo la animaron a caminar por sí sola, sino que también le dieron el aliento necesario para que se convirtiera en una gran deportista. Después de practicar fútbol durante un tiempo, Chelsea encontró su verdadera pasión en la gimnasia, un deporte con el que ha brillado con luz propia. Con tan solo saber que ganó los Juegos Olímpicos Especiales de Estados Unidos en 4 ocasiones y se coronó campeona del mundo 2 veces, te das cuenta porque es una guerrera que no se rinde ante ninguna batalla. Como si romper récords deportivos no fuera suficiente, esta chica continuó demostrando que las personas con necesidades especiales son totalmente capaces de cumplir sus sueños. Fue así como inició una carrera en el mundo del modelaje, posando para marcas de ropa como H&M y Tommy Hilfiger, y ha aparecido en la portada de revistas como Teen Vogue y Dazed Magazine. Chelsea culmina afirmando con orgullo que está rompiendo las barreras a las que se enfrentan las personas con discapacidades, y sirve de ejemplo para todos los chicos con síndrome de Down, diciéndoles que ellos también pueden ser campeones en cualquier meta que se tracen. Jane Breaker. Rumanía fue el lugar donde esta joven nació en plena crisis económica de los 80. En aquel entonces las políticas de austeridad significaban que los alimentos escaseaban, provocando que las familias no tuvieran cómo alimentar a sus hijos. Tan pronto nació, su situación se complicó aún más, porque nació sin piernas y sus padres biológicos decidieron abandonarla en un orfanato donde pasó sus primeros años de vida. Por suerte, una pareja estadounidense la adoptó y la llevó a su nuevo hogar, donde aparte de brindarle los cuidados necesarios, le enseñaron una valiosa lección: los límites no existen. Con una firmeza indomable, Jen superó las expectativas tras aprender a caminar y correr utilizando sus manos, mientras que su espíritu competitivo la llevó a practicar gimnasia, y cuando apenas tenía 11 años se coronó campeona estatal. Durante esta época, la medallista olímpica Dominique Mousseau, ganadora de oro en los Juegos Olímpicos de 1996, fue su principal fuente de inspiración para convertirse en campeona de este complicado deporte que requiere una fuerza y agilidad sin igual. No obstante, el destino le tenía preparada una grata sorpresa, ya que aquella gimnasta que había admirado durante toda su infancia resultó ser su hermana biológica. Este descubrimiento no solo añadió una nueva dimensión a su vida, sino que también reafirmó la magia y el misterio de su increíble viaje. En la actualidad, Jen continúa desafiando las expectativas y rompiendo barreras en la modalidad de tela acrobática o danza aérea. Con cada acrobacia y movimiento en el aire, demuestra que sus padres adoptivos tenían razón. Los límites no existen, y con un poco de fe, es posible superar cualquier reto que se interponga en su camino hacia la grandeza. Lauren Spencer. A la temprana edad de 18 años, esta joven californiana enfrenta una batalla diaria que pocos pueden imaginar. Padece un trastorno extremo de hipertensión pulmonar, una complicada enfermedad que requiere un medicamento vital bombeando directamente a su corazón. Esta medicina llamada Remodulin es lo único que mantiene su presión arterial bajo control e igualmente protege sus arterias, su sistema cardiovascular y su capacidad para respirar. Para Lauren, su bomba móvil cargada con el medicamento no es solo un dispositivo médico, en realidad es una extensión de su cuerpo que la acompaña donde quiera que vaya y sirve como una presencia indeleble que le recuerda su fragilidad pero también su fortaleza. Más preocupante aún es el alto costo del tratamiento, ya que los 4 frascos de Remodulin que necesita al mes tienen un precio de $15,000 cada uno. Si no tuviera la ayuda de programas gubernamentales y fundaciones privadas, entonces el tratamiento sería inalcanzable y su vida se habría extinguido hace bastante tiempo. Actualmente puede que los desafíos financieros sean un recordatorio constante de la fragilidad de su vida, pero en vez de menguar su espíritu, Lauren se despierta cada día con una fuerza inigualable que la impulsa a seguir adelante.
Para mostrar que está lejos de ser vencida, se matriculó en la Universidad Estatal de San Francisco, decidida a estudiar enfermería, para convertir su experiencia en una ventaja con la que ayudará a otros pacientes que padecen enfermedades crónicas. Carly Henrotai. Ella es una de las 800 personas en el mundo que padecen fibrodisplasia osificante progresiva, conocida como el síndrome del hombre de piedra. Esta rara y complicada enfermedad convierte los músculos y tejidos del cuerpo en hueso, atrapando lentamente a los pacientes en una prisión dentro de su propio esqueleto que les impide moverse como antes. A sus 23 años, Carly enfrenta los estragos de esa condición degenerativa. La fibrodisplasia ha avanzado hasta tal punto que su movilidad es extremadamente limitada. No puede levantar sus brazos por encima de la cabeza, ni doblar la cintura o mantenerse de pie, porque sus articulaciones están bloqueadas. Además, su mandíbula apenas se abre 2 milímetros, dificultándole comer y hablar. Con una esperanza de vida de solo 40 años y sin una cura a la vista, tuvo que adaptarse a una nueva realidad, pues ahora depende de una silla de ruedas para desplazarse, y a pesar de estar en la plenitud de su vida, los médicos le han dicho que probablemente pasará el resto de sus días postrada en una cama. Pero Carly no se rinde, y sin enfocarse en las adversidades, encuentra fuerza en cada momento de alegría y felicidad, que la llenan de vida y esperanza por un mejor mañana. Isabel y Abigail Parry. La probabilidad de tener un bebé con síndrome de Down es 1 entre 1000, mientras que la probabilidad de dar a luz a gemelos idénticos con esa condición es de 1 en 1.000.000. Pese a las bajas probabilidades, esas mellizas sorprendieron a sus padres cuando nacieron, sufriendo la condición determinada por la presencia de un cromosoma adicional, e inclusive son tan parecidas entre sí que ni siquiera su mamá y su papá pueden distinguirlas a simple vista. Al comienzo, cuando los doctores le comunicaron a sus padres que padecían síndrome de Down, los padres de las pequeñas se sintieron abrumados y tristes. Sin embargo, pronto vieron más allá del diagnóstico y aprendieron a amarlas y respetarlas por lo que realmente son: 2 niñas alegres, amables y llenas de vida, que los sorprenden cada día con su increíble progreso. A pesar de los desafíos adicionales que enfrentan, como el agujero en el corazón de Isabel y el uso de un auricular en el oído de Abigail, a causa de una deficiencia auditiva, ambas asisten a una escuela regular en lugar de una institución especializada. Este entorno inclusivo les permite desarrollar todo su potencial, por lo que no sería sorprendente que dentro de unos años ambas asistan a la universidad y se gradúen entre las mejores de su clase. En conclusión, la historia de estas mellizas sirve para enseñarle a la sociedad que el síndrome de Down no es una condición limitante, porque en realidad lo único que necesitan es una familia comprensiva y amorosa que los ayude a desarrollar todo el potencial escondido en sus corazones. Matías Fernández Bursaco. La fibromatosis hialina juvenil es una condición que solo este argentino de 23 años y otras 65 personas en todo el mundo comparten. La enfermedad, que normalmente es transmitida de forma hereditaria, se caracteriza por la presencia de nódulos cutáneos debido al exceso de producción de colágeno. Además, quienes la padecen sufren infecciones recurrentes y contracturas articulares, lo cual produce que cada día sea un desafío constante. Lo más admirable es que Matías está lejos de ser una persona pesimista y en realidad es un ejemplo viviente de optimismo y fe por un futuro mejor. Pese a dormir con un respirador sin saber si amanecerá vivo al día siguiente, enfrenta la vida con una actitud positiva que inspira a todos los que lo conocen. Para que compruebe sus ganas de vivir, canalizó su experiencia en un libro titulado Formas Propias, Diario de un Cuerpo en Guerra, en el cual, usando el sarcasmo y el humor, narra cómo enfrenta sus miedos y obstáculos. Al mismo tiempo, Matías lleva una vida bastante normal estudiando periodismo en la universidad. Rapea con una velocidad electrizante y se divierte junto a sus hermanos como cualquier otro joven de su edad. Pero lo más importante de todo es su capacidad para encontrar alegría y propósito en medio de la adversidad, que definitivamente es una lección de vida para todos nosotros. Hasbullah Magomedov. Quienes no lo conocen piensan que es un niño, pero en realidad es un hombre adulto de 22 años que mide apenas 99 centímetros y pesa tan solo 20 kilos a causa de una deficiencia de la hormona del crecimiento. Como resultado de esto, mantiene una apariencia infantil que lo convirtió en una sensación de las redes sociales con 8 millones de seguidores en Instagram. También es asombroso que las limitaciones físicas no detuvieron a Hasbullah, y en vez de sentirse acomplejado, se toma su condición con humor y valentía. De esta manera tiene incontables celebridades en su extensa lista de amigos, incluyendo al campeón de la UFC, Khabib Nurmagomedov, quien lo adoptó cariñosamente Mini Khabib, por su tendencia a imitar sus movimientos de pelea. A pesar de su fama repentina y de firmar un lucrativo contrato de 5 años por promocionar el Ultimate Fighting Championship,
Hasbulla tiene claro que no quiere ser un influencer por el resto de su vida, y en realidad lo que más anhela es convertirse en teólogo. Por lo tanto, esa vocación muestra su profundidad y su deseo de contribuir al mundo de manera significativa, más allá de la fama, los millones de likes en redes sociales y la fortuna que ha generado como estrella humorística. Darina Spengler. Esa pequeña rusa de 6 años nació sin labios y sin barbilla debido a una enfermedad desconocida que los médicos aún no han logrado diagnosticar, pero sospechan que podría tratarse de un trastorno causado por mutaciones espontáneas del ADN. Las distintas malformaciones en su rostro significaban que Darina tenía graves problemas para realizar actividades que todos consideramos normales, ya sea hablar, comer, reír y sonreír. Además, tuvo que enfrentarse a las burlas y los comentarios hirientes de otros niños que la rechazaban solo porque lucía diferente. Con tal de darle una oportunidad de llevar una vida plena, viajó miles de kilómetros desde su natal Rusia hasta el hospital Great Ormond Street en Londres, donde fue sometida a una cirugía reconstructiva. Durante la extensa y complicada operación, le dieron una pequeña mandíbula y le introdujeron más piel en su cuello. Si bien esta intervención es apenas la primera de varias cirugías más, su madre comentó que cambió el aspecto de Darina por completo y le permitió sonreír por primera vez. De esta manera, tanto la pequeña como sus padres agradecen a los doctores y enfermeras que estudiaron su caso, dado que hace tan solo unos años atrás, ese tipo de cirugías reconstructivas eran un sueño. Ahora que tienen los avances de la medicina moderna al alcance de sus manos, la jovencita avanza hacia un futuro brillante, con una sonrisa en su rostro por primera vez en su vida. Rama Haruna. 6 meses después de nacer, las piernas y uno de los brazos de esa jovencita nigeriana dejaron de crecer debido a una enfermedad desconocida que los doctores nunca pudieron diagnosticar. El dolor que sufría era tan intenso que pasaba casi todo el día dentro de una cubeta de plástico, la cual sus padres también utilizaban para movilizarla, por no disponer de una silla de ruedas. Pese a tantas limitaciones y sufrimiento que le impidieron llevar una vida normal, Rama demostró una valentía admirable durante su corta existencia. Lamentablemente en 2016 falleció a la corta edad de 19 años, sin que se descubriera la enfermedad que afectó su desarrollo. Aún así, su vida es un fuerte recordatorio de las luchas silenciosas que enfrentan muchas personas y la necesidad de nuevas investigaciones médicas para diagnosticar y tratar enfermedades raras. Cassidy y Caroline Carter. Cuando piensas en gemelos, te viene a la mente la imagen de dos personas idénticas o que al menos comparten la mayoría de los rasgos y alturas similares. Sin embargo, esas mellizas no podrían ser más diferentes, en vista de que Cassidy mide 1.68 metros y lleva una vida perfectamente normal, mientras que Caroline solo alcanza 1.29 metros debido a que sufre el síndrome de McCune-Albright, un trastorno genético que afecta a los huesos y la piel. La enfermedad también provoca que sus huesos sean extremadamente frágiles, lo cual significa que ha sufrido al menos 50 fracturas a lo largo de su vida. Y en algunas ocasiones debe usar una silla de ruedas porque la fragilidad de su esqueleto le impide estar de pie durante largos periodos de tiempo. Lo más asombroso sobre su historia es que ambas mostraron un desarrollo similar hasta los 11 años, cuando la enfermedad produjo que Caroline dejara de crecer. A pesar de las complicaciones traídas por el síndrome de McCune-Albright, la chica no ha dejado que esto la detenga, y en lugar de rendirse, por no tener las mismas capacidades físicas de su hermana, ha seguido adelante con su sueño de estudiar Derecho y convertirse en abogada defensora de las personas con necesidades especiales que a menudo son incomprendidas por la sociedad. Donavia Walker. Inspiración. Esta es la palabra que mejor define la vida y los desafíos enfrentados por esta chica de 16 años. Tan pronto nació, fue diagnosticada con amelia bilateral, una anomalía congénita extremadamente rara que impidió que sus brazos se desarrollaran durante el periodo de gestación. Esto quiere decir que durante su infancia, una de las frases que escuchaba a menudo era "no puedes", pero en lugar de sentirse afligida, usó los retos que le arrojó la vida como impulso para valerse por sí misma y de forma milagrosa aprendió a usar sus pies para hacer la tarea de la escuela, comer, contestar el teléfono e incluso conducir un auto. Pese a su condición, Donavia se propuso formar parte del cuerpo de entrenamiento de oficiales de la Reserva, un programa de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos diseñado para enseñar a jóvenes de secundaria y universitarios todo lo necesario para convertirse en futuros oficiales militares. Desde el día que se unió a esta organización, se convirtió en una de las cadetes más destacadas y demostró tener las aptitudes necesarias para ser nombrada administradora de un escuadrón, con lo que dejó en claro que su condición no es un obstáculo para alcanzar sus sueños. Brittany. A través de sus 30 años de vida, esta madre de 2 hijos ha tenido que lidiar con miles de quistes por todo su cuerpo debido a que sufre neurofibromatosis tipo 1.
una enfermedad hereditaria que provoca el crecimiento de tumores en la piel. Si bien los tumores son benignos, bajo ciertas condiciones se pueden convertir en tumores cancerosos y conllevan otra larga lista de complicaciones como problemas del aprendizaje, afecciones cardíacas y vasculares, pérdida de visión y dolor general. A raíz de la apariencia fuera de lo normal, Brittany ha sufrido incontables humillaciones y bullying, lo cual afectó gravemente su autoestima, y en ciertas fases de su vida se volvió una persona reclusiva que prefería quedarse en casa para evitar las miradas de los demás. Buscar ayuda médica tampoco fue fácil debido a que muchos doctores no estaban dispuestos a abordar su problema. Por fin su suerte cambió cuando encontró a la doctora Sandra Lee, quien, a pesar de admitir que remover los quistes de la piel no era tarea fácil, hizo todo lo posible para ayudar a Brittany a obtener la apariencia física que siempre deseó. Amy Lee Fisher. El síndrome de Ehlers-Danlos es una enfermedad genética que afecta el tejido conectivo del cuerpo, provocando síntomas como articulaciones flojas, dolor articular, piel elástica y formación anormal de cicatrices. Para la joven británica eso significó enfrentarse a la dislocación diaria de sus articulaciones, pero aún más complicado es que debía alimentarse a través de una sonda por culpa de la gastroparesia, una condición que paralizó su estómago e impidió la ingestión normal de alimentos. A diferencia de otros pacientes con el síndrome de Ehlers-Danlos que son diagnosticados en la infancia, Amy pasó años escuchando que sus dolores se debían solo al crecimiento. No fue hasta cumplir 19 años que su doctor finalmente encontró el diagnóstico correcto, justo cuando esta paciente tuvo que comenzar a usar varios aparatos ortopédicos para mantener sus extremidades en su lugar. Pese a las limitaciones físicas que le impedían vivir como las demás personas, encontró su voz y su propósito a través de YouTube. Con su canal, inspiraba a otros con enfermedades similares, compartiendo su lucha diaria y alentándolos a seguir adelante, sin importar lo duras que fueran las adversidades. Tristemente, el cuerpo de Amy no pudo soportar más el estrés del síndrome y falleció el 6 de abril del 2021. En cualquier caso, su legado perdura y sigue siendo un poderoso recordatorio de la fortaleza humana y del impacto positivo que una sola persona puede tener en la vida de otros, incluso en medio de sus propias batallas. Ripu Bhatia. A los 21 años, este universitario estaba en la mejor etapa de su vida cuando recibió un diagnóstico impensable. Sufría un caso tan grave de sepsis meningocócica que los médicos tuvieron que inducirle un coma para salvar su vida. Esa enfermedad bacteriana atacó su torrente sanguíneo y al despertar en el hospital 3 semanas después, descubrió que pesaba solo 36 kilos. Sus extremidades estaban necrosadas y había perdido su nariz. Con el corazón destrozado, tomó la dolorosa decisión de amputar sus piernas y brazos para sobrevivir. Después de 235 días en el hospital, regresó a casa convertido en una sombra de la persona que solía ser. Al principio, sintió que su vida había terminado, pero con una valentía admirable comenzó a trabajar arduamente en su recuperación. Primero empezó con ejercicios de fisioterapia, se sometió a 8 cirugías para reconstruir su nariz y poco a poco aprendió a realizar todas las tareas diarias desde cero, como si fuera un niño pequeño. Ripu no solo se adaptó a su nueva realidad, sino que también retomó sus clases en la universidad y comenzó a escribir un blog en el que relata su experiencia, con la meta de inspirar a otros con su historia de superación. Además, está tomando clases de guitarra para decirle a otros jóvenes en situaciones similares que a pesar de las adversidades siempre hay formas de encontrar alegría y propósito. Millie Marshall Kirkwood. A la tierna edad de 5 años, recibió el diagnóstico que cambió su destino para siempre. Padecía el síndrome de Marfan. Este raro trastorno genético afecta a los tejidos del cuerpo, especialmente el sistema circulatorio, donde las capas internas de la aorta podrían romperse y generar una hemorragia mortal. Desde muy pequeña, Millie ha vivido con la amenaza constante de esta enfermedad, enfrentando complicaciones que afectan su piel, vasos sanguíneos, ojos, pulmones, huesos de la cadera, caja torácica y columna vertebral. Ahora que tiene 13 años, su vida recibió un golpe que ningún otro niño debería enfrentar jamás. Su madre falleció inesperadamente debido a un cáncer de intestino. En lugar de hundirse en la tristeza, les ha demostrado a todos una fortaleza extraordinaria e inclusive asumió responsabilidades mucho mayores de las de cualquier otra niña de su edad, dado que ayuda a su padre a cuidar de sus 2 hermanos menores como si fuera una pequeña mamá. Jason Barnes. En 2012, este baterista tenía un segundo empleo en un restaurante cuando ocurrió un accidente que por poco le cuesta la vida. Mientras limpiaba el sistema de ventilación de su lugar de trabajo, recibió una masiva descarga eléctrica de 22.000 voltios, que atravesó su cuerpo y le produjo quemaduras tan graves en su brazo derecho que los doctores no tuvieron más opción que amputarle la mano. Siendo un músico que necesitaba sus extremidades en óptimas condiciones para tocar su batería, sintió que su carrera había llegado a un abrupto fin. Por un tiempo la depresión amenazó con consumir todo su ser hasta que decidió dejar el pesimismo a un lado y le dijo al mundo que no todo estaba perdido.
Totalmente enfocado en volver a la música, pegó una baqueta al vendaje de su muñón para tocar la batería y más tarde creó su propia prótesis para obtener un mejor rango de movimientos. La increíble determinación de Jason llamó la atención de Jill Weinberg, un ingeniero del Instituto de Tecnología de Georgia, quien colaboró con él para desarrollar una prótesis basada en una unidad mioeléctrica. Esta innovadora extensión no solo le permite mover la baqueta, sino que también escucha lo que Jason toca con su otra mano para seguir el ritmo. Gracias a esta nueva extremidad, continuó su carrera musical y se ganó el apodo del primer baterista biónico del mundo. Además, el talento y la perseverancia de Jason lo llevaron a alcanzar un récord Guinness al mayor número de toques de batería en un minuto utilizando una prótesis, con la impresionante marca de 2.400 toques. De este modo, su pasión por la música y su perseverancia sirven de inspiración para muchas personas en situaciones similares, diciéndoles que no deben sentirse derrotadas y que no teman buscar ayuda para recuperar su antigua vida. Gaby Schul. En la época en que tenía 9 años, le tuvieron que amputar parte de la pierna derecha debido a que desarrolló osteosarcoma, un tipo de cáncer de hueso que afectó su rodilla. Enfrentarse a una enfermedad de esa magnitud a tan corta edad podría aterrorizar a cualquiera, pero no a Gaby, quien desde el comienzo se mantuvo positiva y tenía su mente centrada en retomar sus clases de baile. Para darle la oportunidad de volver a moverse, se sometió a una revolucionaria cirugía llamada rotoplastia, un procedimiento que consiste en volver a unir su pie al resto de la pierna en un ángulo de 180 grados, para que su tobillo cumpliera la función de la rodilla que le removieron. Luego de la cirugía, le instalaron una prótesis que le ayudó a recuperar la movilidad y la capacidad para seguir bailando. El hecho de haber perdido su pierna ya es un recuerdo lejano. Actualmente Gaby continúa destacándose como bailarina a nivel competitivo y además es portavoz de la organización Truth 365, dedicada a una concientización sobre el cáncer infantil. Aparte de su carrera en el mundo del baile, la aventura médica que atravesó en su infancia la inspiró a estudiar enfermería en la Universidad Estatal de Missouri para cumplir su deseo de ayudar a otros niños que enfrentan desafíos similares. Giovanni Algarin. El síndrome de Schwartz-Jampel es un raro trastorno genético que provoca anomalías en el desarrollo muscular y óseo, afecta el crecimiento normal del cuerpo y lo más impactante es que solo se han registrado 85 casos en todo el mundo. Eso significa que el chico de 10 años pertenece a un reducido grupo de personas que padecen esta enfermedad que puede manifestarse de dos formas. Una en que se manifiesta al nacer y la otra que aparece durante los primeros años de vida. Giovanni pertenece a la segunda variante, ya que era un niño perfectamente normal hasta que a los 2 años comenzó a mostrar los síntomas del trastorno. Desde que fue diagnosticado, la rigidez y debilidad muscular impidieron que aprendiera a caminar correctamente. Y a partir de ese instante, ha enfrentado una serie de desafíos físicos que le complican su vida diaria. También es preocupante que las dolencias no puedan aliviarse con medicamentos. Pero aún así este campeón muestra una sorprendente actitud positiva día tras día. Con tan solo verlo sonreír, te das cuenta de que nació para triunfar y sobreponerse a las adversidades que solo quienes sufren enfermedades incurables conocen a la perfección. Daisy May Demetre. A sus cortos 10 años, esta jovencita ha enfrentado un desafío tras otro, después de nacer sufriendo hemimelia del peroné, una extraña condición que le causó la ausencia del hueso en sus pantorrillas y el desarrollo incorrecto de sus pies. A los 18 meses de nacida, los doctores determinaron que la única solución para darle movilidad fue amputarle ambas piernas por debajo de la rodilla. Aunque al principio experimentó un dolor agonizante en las áreas amputadas, la llegada de sus prótesis cambió su vida. En ese instante, no solo aprendió a caminar, sino que también dominó el arte de correr, demostrando la misma habilidad y destreza que cualquier otra niña de su edad. Decidida a compartir su historia con otros chicos en la misma situación, Daisy comenzó a documentar su vida en Instagram. Su actitud positiva y entusiasmo por la vida rápidamente inspiraron a muchos. Pero esto no es todo, ya que atrajo la atención de fotógrafos y diseñadores de moda, que de inmediato la contrataron como modelo para posar en sus campañas publicitarias y para vestir sus últimos diseños en las semanas de la moda de Londres, París y Nueva York. Stefan Hatfield. Lo que comenzó como unas agradables vacaciones de invierno en Canadá casi se convierte en una tragedia cuando este neozelandés sufrió un devastador accidente mientras esquiaba a toda velocidad. Tan pronto llegó al hospital, los doctores descubrieron que sufrió una lesión cerebral y múltiples fracturas en la pelvis. Ante dicho diagnóstico, los médicos pensaron que sus posibilidades de sobrevivir eran nulas. Pero a pesar del diagnóstico desalentador, trabajaron incansablemente para salvar su vida, realizándole una craneotomía e insertándole un drenaje ventricular para controlar la presión intracraneal.
Tal vez la razón por la que Stefan no falleció se debe a su afición a los deportes extremos, que le proporcionó un excelente físico y un espíritu luchador esencial para volver a empezar desde cero. Apenas fue dado de alta del hospital, tuvo que aprender a hablar nuevamente como un niño pequeño, y con el tiempo recuperó parte de su vista y su memoria, logrando recordar casi todos los momentos importantes de su vida antes del accidente. El neozelandés también se sometió a una cranioplastia, en la que le insertaron una pieza de plástico acrílico para proteger su cerebro tras perder parte del cráneo. Su determinación no terminó allí, dado que comenzó a asistir al gimnasio para recuperar su fuerza y contra todas las probabilidades, ha vuelto a practicar algunos deportes demostrando que su capacidad para superar desafíos no tiene límites. Austin News. El síndrome de Goldenar es una rara enfermedad congénita que además de impedir el correcto desarrollo de las orejas, la nariz, los labios, la mandíbula y varias anomalías más en su aspecto físico, también es el causante de que tuviera que someterse a 52 cirugías correctivas antes de cumplir los 14 años. Pese a estar recluido la mayor parte de su infancia en el hospital, rodeado de médicos y enfermeras, Austin ha logrado llevar una vida bastante normal, pues forma parte de los equipos deportivos de su escuela, sin importar que sus vértebras C3 y C4 están fusionadas cerca de la base del cráneo, lo que significa que un golpe con la fuerza suficiente podría dejarlo paralizado o incluso matarlo. De todas maneras, este luchador es un atleta nato que da su mejor esfuerzo día tras día por demostrar que su condición no es un impedimento para vivir a su manera. Aún más significativo fue cuando tuvo la oportunidad de conocer a Lena Schiffer, una chica de 12 años que se encuentra entre el puñado de personas que sufren el síndrome de Goldenar. Junto a su nueva compañera, Austin pudo entablar una amistad y compartir las vivencias que los convierten en personas verdaderamente únicas. Alicia Capa. Un caso extremo de parálisis cerebral tetrapléjica espástica ha condicionado la vida de esta joven neozelandesa, causando que necesite un cuidador las 24 horas del día. Sin embargo, esta limitación no define su existencia, porque cuenta con un sensor en el apoyacabezas de su silla de ruedas que le permite controlar el movimiento y otras funciones esenciales para hacer su día más llevadero. Frente a ella, un iPad le ofrece varias formas de comunicación, incluido un asistente virtual que le da la capacidad de transmitir mensajes de voz, ya que su condición hace que sea casi imposible comunicarse con su propia voz. Pese a tantos avances tecnológicos, podrías pensar que ella lleva una vida limitada dentro de las paredes de su casa, pero la realidad es muy diferente. Gracias a su fuerza de voluntad capaz de mover montañas, está a punto de terminar su licenciatura en criminología y estudios maorí, con la que desafía cualquier expectativa. Además, tiene un trabajo de medio tiempo en la empresa que publica las páginas amarillas, donde ha desempeñado funciones en áreas como marketing, recursos humanos y tecnología, con la misma destreza de una persona normal. Eso es apenas el comienzo en los logros de Alicia, dado que también es cofundadora de un proyecto audiovisual llamado Weekly Wacky Adventures, con el que muestra a la sociedad cómo las personas discapacitadas son capaces de realizar cualquier cosa que se propongan. Bobby Wing. A pesar de afectar a solo una de cada 60.000 personas, la ictiosis lamelar es un trastorno de la piel que provoca una gran descamación, problemas de sudoración y deshidratación de la dermis. Ante este diagnóstico tan complicado, la vida cotidiana de Bobby está dirigida en torno a una estricta rutina de cuidado de la piel, que incluye ducharse 2 veces al día, se hidrata de pies a cabeza con una crema humectante y repite la hidratación en manos, rostro y cuello hasta 12 veces al día. Además, usa ropa de colores neutros para ocultar la piel descamada. Pese a esas complicaciones, vive en el caluroso desierto de Arizona, donde enfrenta desafíos adicionales. Por ejemplo, en invierno debe protegerse de la sequedad del viento, que abre su piel como si fueran cuchillos, mientras que en verano mantiene el aire acondicionado encendido para evitar que su cuerpo se sobrecaliente y le produzca daños como agotamiento por calor, deshidratación, lesiones renales agudas e inclusive podría sufrir un fallo orgánico múltiple mortal. Después de escuchar su historia, podrías pensar que se resignó a dejar que la ictiosis lamelar controle su destino. Pero la verdad es que Bobby demuestra día tras día que con determinación y cuidado es posible llevar una vida plena como la de cualquier otra persona. Monica Saring. Los pacientes que nacen sufriendo el síndrome de Saul Wilson pasan todas sus vidas buscando respuestas a esta enfermedad que desde su definición en 1990 solo se conocen 14 casos en todo el mundo. Una de las afectadas es Monica Saring, una mujer de 30 años que mide solo 1 metro con 6 centímetros y que al igual que el resto de los pacientes presenta pérdida de audición, retrasos en el desarrollo corporal y microcefalia, es decir, una cabeza más pequeña de lo normal. Aún así, no debes permitir que las apariencias te engañen, porque detrás de su apariencia indefensa es una luchadora incansable que trabajó junto a un equipo de médicos y científicos que la utilizaron como sujeto de pruebas para encontrar una respuesta al síndrome de Saul Wilson. Gracias a pruebas exhaustivas en el ADN de Mónica,
descubrieron una alteración en el gen que codifica una proteína esencial para el desarrollo. Este descubrimiento es un avance monumental, pues ahora que los científicos saben con exactitud cuál es el causante de la enfermedad y esperan desarrollar un tratamiento para que otras personas como ella no tengan que pasar por las mismas complicaciones. En resumen, la historia de esta joven es la prueba viviente de que las personas jamás deben ser juzgadas por su apariencia, ya que detrás de su pequeño tamaño y sus necesidades especiales se encuentra un espíritu luchador y un corazón enorme dispuesto a todo para ayudar a otros. Evan Fanciano. Los padres de este chico estaban súper emocionados al saber que iban a ser padres por primera vez, hasta que solo unas semanas antes de su llegada recibieron la noticia que cambió su mundo para siempre. Evan padecía ictiosis arlequín, una enfermedad causante de que su piel crezca mucho más rápido de lo normal. Nacido 9 semanas antes de lo previsto, el chico pasó sus primeros meses de vida en el hospital, recibiendo tratamiento para poder llevar una vida relativamente normal. Hoy en día, es un extrovertido niño de 5 años que saluda a todas las personas que encuentra a su paso, incluidos aquellos que lo miran de forma extraña. Aunque su piel continúa creciendo 10 veces más rápido que las de otras personas, y es dura, rosada y escamosa, no deja que su condición lo detenga, ya que participa en las mismas actividades que sus compañeros de clase, pero con una diferencia crucial. Debe prestar especial atención al cuidado de su piel para evitar infecciones, deshidratación e insolación. En definitiva, Evan es la clase de persona que enfrenta la vida con una sonrisa en su cara y expone día tras día que sin importar las adversidades, la vida está llena de posibilidades y alegría. Louis y Valence. El sentido de la vista es algo que la gran mayoría damos por sentado, a menos que seas estos hermanos, que desde el día que llegaron al mundo, debieron enfrentar la vida sin sus ojos y lo único que ven es oscuridad rodeándolos por todos los costados. En el caso de Valence, el camino ha sido aún más complejo, ya que su ceguera se combina con sordera y la incapacidad de hablar. Así que está completamente aislado de lo que ocurre a su alrededor. Por más que fueron evaluados por numerosos médicos, ninguno pudo determinar por qué nacieron sin ojos. No obstante, sus padres explican que ambos son mucho más que un misterio médico. En realidad, son una bendición celestial. La razón por la que afirman esto es que tras la devastadora pérdida de 4 hijos a las pocas semanas de vida, lucharon incansablemente por cumplir su sueño de tener una familia. Y ese sueño por fin se hizo realidad con el nacimiento de Louis. La inmensa alegría de haber dado la bienvenida a un bebé que sobrevivió fue tan grande que el hecho de que naciera sin ojos no les impidió amarla profundamente. Cuando Valence llegó 2 años después, con un pronóstico aún más complicado, sus padres lo recibieron con el mismo amor y los califican a ambos como auténticos milagros que superaron toda adversidad. Aline Cerqueira Leite. Ella vivió una infancia completamente normal, hasta que a los 3 años su vida dio un giro inesperado. Las cataratas que aparecieron en su ojo izquierdo revelaron una verdad devastadora. Estaba comenzando a desarrollar neurofibroma plexiforme, una condición que provoca el crecimiento anormal de tumores benignos. Desde entonces, una serie de tumores ha invadido gran parte de su rostro, afectando no solo su apariencia, sino todos los aspectos de su vida diaria. Con cada nuevo crecimiento, Aline ha tenido que enfrentarse a innumerables cirugías, en una lucha constante para controlar lo incontrolable. No obstante, su mayor temor se hizo realidad cuando los médicos descubrieron que el tumor habría alcanzado el nervio óptico. La noticia fue un golpe devastador, debido a que la cirugía no era opción por el enorme riesgo de perder la vista, e inclusive los doctores admitieron que si sufría alguna complicación durante la operación, podría perder la vida. Aunque todavía tiene muchos desafíos por delante, Aline continúa enfrentando su realidad con una valentía admirable. Puede que cada día sea una batalla cuesta arriba, pero se niega a rendirse y permanece decidida a encontrar la belleza en medio de la adversidad que le impuso su propia condición. Alejandro Ramos. A finales del 2013, este experimentado buceador peruano cumplía su labor buscando mejillones a más de 30 metros de profundidad, cuando ocurrió lo impensable. En un abrir y cerrar de ojos, una lancha se acercó demasiado a la embarcación que le proveía oxígeno desde la superficie, y con la hélice cortó la manguera que le proporcionaba aire. Ante este problema, Alejandro no tuvo más opción que subir 36 metros en pocos segundos, y como no pudo hacerlo de forma lenta para eliminar las burbujas de nitrógeno de su cuerpo, estas se alojaron en su pecho y brazos de forma permanente. En total, las burbujas liberadas violentamente de su torrente sanguíneo se acumularon en sus tejidos, añadiendo 30 kilos de peso muerto. Ahora que debe vivir sus días con esa condición aferrada a su cuerpo, el buceador experimenta hipertensión y fuertes dolores en sus articulaciones, que solo pueden ser calmados brevemente con analgésicos. Al menos tuvo la suerte de encontrar un tratamiento, que consiste en introducirse en una cámara hiperbárica para reducir el tamaño de las burbujas de nitrógeno. Hasta el momento,
fueron disminuidas en un 30%, pero le restan un mínimo de 100 sesiones más dentro de la cámara y solo entonces podrá someterse a una cirugía que le devolverá a su cuerpo una forma relativamente similar a la que tenía antes de sufrir el accidente. Sebastian Quinn. Los últimos años de la vida de este joven lo ha vivido atrapado por una extraña y abrumadora enfermedad conocida como epidermoliplasia verruciforme, también llamada el síndrome del hombre árbol. La rara condición provoca el crecimiento de verrugas que se asemejan a la corteza de un árbol en sus manos y pies e igualmente convierten las actividades cotidianas en verdaderos desafíos. En su caso, la enfermedad surgió debido a una mutación genética que debilitó su sistema inmunológico y lo dejó indefenso frente a las malformaciones. Desde los 17 años, su vida cambió drásticamente, pues ya no pudo trabajar o asistir a la escuela y el simple hecho de usar zapatos normales se convirtió en algo imposible. Además, la pandemia de COVID-19 trajo consigo un aislamiento aún mayor, porque su condición lo hizo una persona de alto riesgo. Durante su infancia, cuando las primeras malformaciones comenzaron a aparecer, Sebastián fue víctima de crueles comentarios, como la vez que estando en una piscina, otros niños lo llamaron monstruo. El rechazo lo hizo retraerse y sentir vergüenza de su apariencia, pero con el pasar de los años, encontró la valentía para enfrentarse al mundo y mostrar lo que significa vivir con esta dolorosa y solitaria enfermedad. Nick Dismatzek. La neurofibromatosis tipo 1, con la que fue diagnosticado a los 7 años, es una enfermedad genética que llenó su rostro de tumores que no paran de crecer y que transformaron su apariencia de maneras que la mayoría no podría imaginar. Pese a ver su aspecto físico tan diferente al de las demás personas, no permitió que su condición lo definiera. Así que unió fuerzas con su hermano y juntos iniciaron una campaña de recaudación de fondos para someterse a la más compleja de las 3 cirugías que enfrentó hasta ahora. La intervención destinada a eliminar el exceso de piel en ambos lados de su rostro trae consigo tanto esperanza como ansiedad. Nick admite que podría no reconocerse cuando vuelva a mirarse al espejo, pero sabe que la cirugía no es solo una cuestión de estética, sino también una necesidad para su salud. A pesar de tantos problemas, nunca ha sentido vergüenza por su aspecto, y de hecho encontró la fuerza para seguir adelante en su autenticidad. Con más de 1.5 millones de seguidores en TikTok, el joven canadiense se ha convertido en una verdadera estrella de las redes sociales, donde les demuestra a la audiencia que no importa cuán grande sea el obstáculo, siempre hay una manera de salir adelante y triunfar. Ramesh Darji. Cuando Narkumari dio a luz a su hijo Ramesh, creyó que había traído al mundo un bebé completamente sano, pero a los 15 días de nacido, su piel comenzó a desprenderse, revelando gruesas escamas que lo iban sepultando en un lento y doloroso encierro. Eso se debe a que sufre ictiosis arlequín, un trastorno congénito causante de que su piel crezca a una velocidad alarmante, formando capas duras y agrietadas que le impiden realizar las acciones más básicas como caminar o hablar de forma normal. El pequeño nacido en Nepal ha sido rechazado por los niños de su comunidad, quienes lo miran con temor por su apariencia inusual. Mientras tanto, sus padres, devastados por su impotencia, solo podían observar cómo su hijo se convertía en una especie de piedra viviente, sin recursos ni medios para aliviar su dolor constante. Cuando todo parecía perdido, la familia encontró un rayo de esperanza en la forma de la Fundación Joss Stone, una organización caritativa creada por la famosa cantante británica que se ofreció a financiar el tratamiento médico de Ramesh. Con la ayuda de un cirujano experto en ese tipo de casos, parte de su piel muerta fue removida y por primera vez en su vida recibió la aumentación necesaria para reducir el dolor y mejorar su calidad de vida. Si bien su lucha apenas comienza, la intervención quirúrgica le brindó la posibilidad de vivir con algo más de comodidad y esperanza. Gaurav Garum. Él es un niño nepalí que a simple vista parece ser como cualquier otro, hasta que notas su tercer brazo sobresaliendo entre sus hombros. La extremidad inmóvil es el remanente de su gemelo no desarrollado, que terminó fusionando su cuerpo a una fisura en su columna vertebral, también conocida como espina bífida. Para muchos niños que nacen con esta malformación, la espina bífida suele traer consigo una movilidad reducida o incluso la incapacidad de caminar. Por suerte, Gaurav tiene la dicha de no presentar pérdida en su movilidad. Sin embargo, el brazo extra está comenzando a interferir en su vida diaria, limitando sus movimientos y causando incomodidad. Un hospital local le ofreció realizar una cirugía para extirparlo, pero los riesgos son altísimos y cualquier daño a los delicados nervios de su columna podría dejarlo paralizado. Además, la familia enfrenta un dilema profundamente espiritual. Los chamanes hindúes de su comunidad les advirtieron que no acudieran a los médicos, insistiendo en que el brazo tenía un significado sagrado. Por ende, Gaurav se encuentra atrapado entre dos caminos inciertos, uno donde el brazo podría seguir afectando su vida diaria y otro donde la cirugía, aunque necesaria, podría comprometer su movilidad para siempre. Abul Bayandar. Este hombre residenciado en Bangladesh vive atrapado en su propio cuerpo debido a una rara enfermedad conocida como epidermodisplasia verruciforme.
un trastorno hereditario de la piel que provoca erupciones en forma de verrugas. Desde entonces es conocido como el hombre árbol, porque sus manos y pies tienen una apariencia similar a la corteza de un árbol. En 2016 comenzó su intensa lucha por su salud, sometiéndose a 25 operaciones en un intento de extirpar más de 5 kilos de sus malformaciones. Por un breve periodo tuvo la esperanza de llevar una vida normal, pero esa ilusión se desvaneció cuando las verrugas regresaron, creciendo más rápido que antes. Su enfermedad, que se estima afecta a solo 200 personas en todo el mundo, lo sumió en una desesperación profunda e incluso lo llevó a creer que es víctima de una maldición. Para que compruebes lo difícil que es vivir con esta enfermedad, cuando el dolor se volvió insoportable y le quitó la capacidad de hacer las tareas básicas, Abrul llegó al extremo de rogarle a los médicos que amputaran sus manos. Pero hasta el día de hoy, los doctores continúan negándose a realizarle este procedimiento y lo dejaron atrapado en su batalla diaria. Roger. Dos bultos enormes colgando en su nariz son los culpables de que la vida de este tecano sea una lucha constante. Su rostro, que alguna vez fue completamente normal, comenzó a cambiar de forma drástica cuando un pequeño grano en su nariz se transformó en varios forúnculos gigantescos. Esos crecimientos llegaron a tal magnitud que las tareas más básicas como dormir, comer o respirar se convirtieron en auténticos desafíos. Durante más de 40 años vivió con esa condición sin un diagnóstico claro, hasta que encontró a un médico experto en ese tipo de casos y le explicó que padecía rinofima, una enfermedad cutánea que engrosa la piel de la nariz y dilata los poros. Aunque al principio no ponía en riesgo su vida, el impacto emocional y social de una afección tan visible puede ser devastador. Por ese motivo se enfrentaba a miradas constantes y a menudo sentía que su vida estaba dominada por la incomodidad de su apariencia. Con el tiempo, su caso fue clasificado como crítico debido a la falta de suministro sanguíneo adecuado a los crecimientos, así que tras varias décadas de lucha, una extensa y complicada cirugía removió los tumores para devolverle algo de normalidad. En la actualidad, Roger continúa su vida con la esperanza renovada y con la idea en su mente de que superó tantas barreras físicas como las cicatrices emocionales que lo limitaron por tanto tiempo. Rachel Weinhardt, a lo largo de sus casi 40 años de vida, ha enfrentado una batalla contra la fibrodisplasia osificante progresiva, una devastadora enfermedad que transforma los músculos del cuerpo en hueso y básicamente funciona como si esculpiera un segundo esqueleto. Esta rara condición, que convierte a las personas en prisioneras de su propio cuerpo, ha robado a Rachel el control de su cuello, brazos y caderas, dejándola dependiente del cuidado constante de su esposo las 24 horas del día. La travesía de esta mujer comenzó cuando apenas tenía 19 meses, siendo este el momento en que su espalda se llenó de protuberancias. Creyendo que se trataba de tumores, los doctores sometieron a la pequeña a radioterapia y quimioterapia, sin saber que en realidad estaba enfrentando una enfermedad mucho más cruel. No fue sino hasta que cumplió los 12 años cuando los especialistas finalmente dieron con el diagnóstico correcto. La noticia fue abrumadora, pues la fibrodisplasia osificante progresiva es una enfermedad sin cura, y con el tiempo comenzó a perder la movilidad que alguna vez la hizo independiente. Por fortuna, Rachel tiene el apoyo incondicional de su familia y especialmente de su esposo, lo cual le permite llevar una vida relativamente normal. En definitiva, su fortaleza ante lo que podría ser una existencia paralizante es un testimonio del poder del espíritu humano y el amor incondicional. Zoe Bozanic. Esta jovencita nació en China hace 12 años con un destino marcado por desafíos. Una malformación durante el embarazo la dejó sin el brazo derecho y con solo una parte del izquierdo. Sin embargo, su historia no es de limitaciones, sino de superación, con un aprendizaje nuevo cada día. Adoptada por una pareja de Michigan cuando aún era una bebé, Zoe enfrentó desde temprano un mundo que parecía no estar hecho para ella. Al llegar a su nuevo hogar, tropezaba constantemente y su equilibrio no era bueno, pero sus padres, decididos a darle todas las oportunidades posibles, la inscribieron en clases de gimnasia. En poco tiempo dominó el uso de sus piernas y sus pies como si fueran una extensión natural de su voluntad. Desde entonces, ningún reto es demasiado grande, ya que juega fútbol y béisbol con una destreza asombrosa, mientras que en casa ayuda a su madre como cualquier otra niña de su edad. Una vez que conoces su historia, te das cuenta de que Zoe es indetenible, y aunque suele recibir miradas extrañas en lugares públicos, su mente siempre está puesta en sus metas, porque para ella no existen barreras y solo se enfoca en las oportunidades que espera conquistar con su espíritu inquebrantable. Dare Flanagan. El pequeño nacido en Irlanda del Norte enfrenta desde su nacimiento el reto de vivir con el síndrome de Apert, una rara enfermedad genética que provocó la fusión prematura de las placas de su cráneo durante el periodo de gestación. Esa condición le ha generado múltiples complicaciones, incluidas que su cráneo es demasiado pequeño para su cerebro en crecimiento. Sus ojos están más separados de lo normal y sus rasgos faciales se encuentran unidos. Con tan solo un año de vida, Dare
tuvo que someterse a una cirugía crítica para liberar la presión que su cráneo ejercía sobre su cerebro. Si no lo hubieran operado, el cerebro pudo ser empujado hacia la médula espinal, lo que probablemente habría resultado fatal. Pero esa fue solo la primera de múltiples batallas, ya que se sometió a más de 20 cirugías, incluyendo una operación compleja en la que los médicos extrajeron su cráneo, lo reajustaron y volvieron a colocarlo en su lugar, con tal de darle espacio a su cerebro para desarrollarse. Si bien todavía tiene una extensa lista de dificultades afectando su vida, Dare demostró que llegó al mundo para triunfar, ya sea enfrentando y superando las cirugías más complejas e inspirando a otros a nunca perder la esperanza. Megan Hope Byrne. Cuando a Janice le ordenaron una cesárea de emergencia 6 semanas antes de lo previsto, supo que algo andaba mal en su embarazo. Al nacer la pequeña Megan, el médico notó un labio leporino, pero el verdadero golpe vino con el diagnóstico de holoprosencefalia, una terrible condición que impide que el cerebro se divida en 2 hemisferios durante el embarazo. Los doctores estaban convencidos de que la pequeña no sobreviviría, debido a la gravedad de su estado, así que la enviaron a casa con su familia esperando lo peor. Pero Megan no estaba dispuesta a rendirse. Su constante lucha y deseo de vivir produjo que los médicos reconsideraran su situación y le practicaron una cirugía para insertar una vía en su cráneo, con el fin de drenar el líquido que se acumulaba por la presión. Además de sus complicaciones cerebrales, nació sin 2 dedos en las manos y sin 4 dedos en los pies. Gracias a una cirugía reconstructiva, recibió un pulgar, mejillas, una nariz y párpados. Al mismo tiempo, cabe destacar que su valentía y el amor incondicional de su familia han sido claves para conquistar desafíos inimaginables y para transformar su historia en una de esperanza y superación. Ashley Kurpiel. Ella es una mujer de 32 años que ha pasado toda su vida luchando contra la fibrodisplasia ossificante progresiva, una rara enfermedad conocida como el síndrome del hombre piedra. Esta terrible condición convierte lentamente sus músculos, tendones y ligamentos en hueso, dejando su cuerpo cada vez más rígido como una estatua viviente. En un esfuerzo por frenar el avance de la enfermedad, los médicos decidieron amputarle uno de sus brazos. Sin embargo, su pierna derecha y otras partes de su cuerpo siguen perdiendo movilidad a medida que el proceso de petrificación avanza. Ashley no sabe cuánto tiempo le queda antes de que su cuerpo quede completamente inmovilizado, mientras sigue luchando incansablemente por encontrar una cura. Ante esta incertidumbre, adoptó una actitud positiva, en lugar de rendirse, y decidió aprovechar al máximo cada momento, ya sea viajando por el mundo o completando maratones en silla de ruedas. Está decidida a vivir de forma plena y experimentar al máximo todo lo que sea posible, antes de que llegue el inevitable final que la enfermedad trae consigo. Arun Rajasin. Arun es un hombre de 34 años, oriundo de Chennai, al sur de la India, que ha pasado toda su vida sufriendo una extraña condición genética, causante de que su pierna crezca hasta alcanzar un asombroso peso de 100 kilos. Pese a ser evaluado por numerosos médicos, ninguno logró diagnosticar con precisión su trastorno. Desafortunadamente, sus limitaciones y recursos financieros le impiden viajar al extranjero, donde tal vez podrían darle las respuestas que tanto busca. Lo más asombroso sobre su situación es que el día de su nacimiento los doctores le dieron a sus padres un pronóstico sombrío, asegurando que solo viviría unas pocas semanas. Tanto los médicos como sus padres quedaron más que sorprendidos al ver cómo Arun desafió todas las expectativas y demostró que estaba destinado a cumplir grandes metas. Aunque enfrenta enormes dificultades debido al tamaño de su pierna, este valiente hombre no solo sobrevivió, sino que prosperó de formas inimaginables. Primero obtuvo su título en ingeniería y luego fundó su propia empresa de software, la cual dirige desde su hogar para exponer que su espíritu es más fuerte que cualquier adversidad física. Rihanna Botha. Rihanna es una sudafricana de 36 años que nació con el síndrome de Sturge-Weber, una rara enfermedad que afecta el desarrollo de las células sanguíneas y le produjo una marca que cubre la mitad de su rostro. Esta marca de nacimiento no solo moldeó su apariencia, sino que también produjo que sufra de glaucoma en su ojo derecho. Pese a sufrir una condición que trae consigo una larga lista de complicaciones, se considera una mujer completamente capaz y normal, al enfrentar su día a día como cualquier otra persona de su edad. Desde pequeña se destacó por su personalidad extrovertida y llena de confianza en sí misma. Gracias a su actitud positiva, formó amistades genuinas y evitó las crueles burlas que podrían haber dicho otros niños. Aunque tuvo el apoyo de tantas personas, la adolescencia trajo consigo un sentimiento de vergüenza hacia su marca y durante un tiempo intentó cubrirla con maquillaje. Con el pasar de los años, Rihanna no solo recuperó su confianza, sino que transformó su lucha en una pasión. En poco tiempo, ganó la experticia para volverse una maquilladora profesional y utiliza sus propias experiencias para inspirar a otros y ayudarlos a encontrar la belleza en sí mismos. Lee Baker. Lee era un hombre como cualquier otro con una vida totalmente normal, hasta que un diagnóstico inesperado cambió su realidad para siempre.
A los 45 años fue diagnosticado con gastroparesia, una enfermedad que paraliza los músculos del estómago, impidiendo que éste se vacíe correctamente. Lo que siguió fue una transformación devastadora, pues en solo 6 años su peso se desplomó de 114 kilos a unos alarmantes 50 kilogramos. La enfermedad lo golpeó con tal fuerza que sentía que su cuerpo se estaba autodestruyendo. Aún más complicada fue su alimentación, ya que al ser incapaz de retener alimentos sólidos, cada bocado lo hacía vomitar cuando su estómago se rebelaba contra los nutrientes. Ante dicha situación, su única fuente de sustento eran 4 batidos diarios que apenas eran suficientes para sobrevivir, mientras los médicos consideraban alimentarlo a través de una sonda. Sus problemas todavía estaban lejos de terminar, pues su piel se estiraba sobre sus huesos debilitados y el hombre fuerte que una vez fue parecía desvanecerse. Cuando todo parecía perdido, un rayo de esperanza surgió en forma de un marcapasos gástrico que le fue implantado y le ayudó regulando los movimientos de su estómago, que lentamente procesó los alimentos hasta ganar 10 kilos de peso. A pesar de este avance, él sabe que la recuperación será lenta, más que todo porque la gastroparesia ha consumido casi toda su grasa y músculos. Aún así, Lee no se rinde y como padre de 2 hijos, encuentra la fuerza en su familia que lo inspira a seguir luchando por recuperar su salud un día a la vez. Hwang Chun-chae. Cuando piensas en condiciones médicas complicadas, muy pocas son tan devastadoras como la neurofibromatosis, un desorden genético causante del crecimiento de tumores en los nervios y la piel. Como si padecer esta enfermedad no fuera lo suficientemente complicado, el chino Hwang Chun-chae fue diagnosticado con el caso de neurofibromatosis más grave jamás registrado. Durante los primeros 30 años de su vida, debió vivir con un gigantesco tumor facial que llegó a pesar 25 kilos. Ese crecimiento anormal no solo desfiguraba su rostro, sino que se extendía hasta la cintura, afectando gravemente su capacidad para caminar, dormir y realizar las actividades básicas. A raíz de la precaria situación económica de su familia, fue incapaz de obtener el tratamiento médico necesario y su existencia se veía limitada por el peso físico y emocional que cargaba. Por fortuna, en 2007 el gobierno local intervino y cubrió el costo de las 4 cirugías que removieron 21 kilos de tejido. Gracias a la ayuda recibida, Juan experimentó por primera vez lo que era sentirse como una persona normal, libre de la enorme carga que llevó durante décadas. Chen Tuanzi. Ella es una chica nacida en Xiamen, al sureste de China, que vivió gran parte de su infancia luchando contra Getu recurvatum, una condición que provocaba que sus rodillas se curvaran hacia atrás, impidiéndole caminar con normalidad o incluso acostarse sobre su espalda. Debido a los escasos recursos de su familia, no podía coser la cirugía correctiva, lo cual la obligó a arrastrarse por el suelo utilizando sus manos para tirar su cuerpo. En su pueblo natal, pronto fue conocida como la niña que se arrastraba, un apodo que reflejaba el dolor y la adversidad que enfrentaba diariamente. Todo cambió cuando los medios de comunicación cubrieron la noticia y llegaron al corazón de la comunidad local, que logró recaudarle el dinero necesario para que Chen viajara con un especialista a Taiwán. Allí fue sometida a 7 cirugías y 10 meses de tratamiento intensivo, hasta que lo que parecía imposible se volvió realidad. Por primera vez en su vida, pudo caminar de forma normal. Ahora dice orgullosa que mide 30 centímetros más y resumió su vida como una energía renovada, que le permitió graduarse de la secundaria y se encuentra estudiando trabajo social en la universidad, determinada a ayudar a otras personas como ella a superar sus propios desafíos. Tonya Meisenbach. La vida de esta chica cambió drásticamente en diciembre del 2018, cuando quedó atrapada en las llamas de una hoguera que le causaron quemaduras de 4º grado en la parte superior de su cuerpo. Tras 2 largos meses en coma, despertó y se dio cuenta de que el fuego la marcó de una forma que nunca imaginó, dado que las llamas le dejaron con cicatrices profundas en su pecho y rostro. Al mismo tiempo, la joven natural de Georgia se enfrentó no solo al dolor físico, sino al reto emocional de aceptar su nueva apariencia. El reflejo en el espejo mostraba cicatrices imborrables, pero Tonya decidió que no serían ellas las que definieran su vida. Con una determinación renovada, comenzó a estudiar tutoriales de maquillaje para mostrar al mundo que la belleza va mucho más allá de la piel. Muy pronto se volvió una experta en maquillaje que utiliza sus nuevas habilidades para resaltar su belleza y enviar un mensaje poderoso. Ser diferente no la hace menos hermosa, e igualmente les dice a los demás que acepten sus propias cicatrices, tanto visibles como invisibles. Ahora cuéntame, ¿cuál de esas historias te parece la más inspiradora? Deja tu opinión en los comentarios. Acá te dejo 2 opciones que seguramente te encantarán.